¿Estamos acaso ante la muerte de la telenovela argentina? A principio de año, Polka anunció que no tiene ningún proyecto en carpeta para 2024 ni para 2025. O sea, estamos hablando de Polka, la fuente inagotable de ficción nacional. ¿Qué está pasando con el negocio? ¿Se terminaron las tiras diarias? ¿Fallecieron los besos en pantalla? ¿Qué va a pasar con los galanes? Acá vamos a analizar los motivos de esta crisis de la telenovela tal cual la conocemos. Desde ese boom argentino como potencia exportadora de historias hasta esta caída que no sabemos en qué resultará. ¿Acaso vamos hacia una televisión abierta sin telenovelas en el prime time? Todo eso en este video y muchísimo más, como siempre. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de la crisis de la telenovela argentina. ¡Vamos! En mi casa éramos muy de la telenovela, pero muy. De chico me crié a puro Polka, desde 099 Central, Primicia, Son Amores, Padre Coraje. ¡Qué telenovelón, Padre Coraje, por favor! O sea, Facundo Arana crucificado, Raúl Rizzo totalmente delirante, Karina Zampini malísima. Y cuando creces te haces como más de underground, ¿no? O sea, más botineras, graduados, La Lola, no sé. Los exitosos Pels. Cuéntenme acá abajo cuál es la telenovela que los marcó, esa que todavía se acuerdan por una escena, por un beso, por una pareja, no sé. Cuéntenmelo acá abajo en los comentarios. Yendo a lo que nos compete, primero vamos a meternos en la historia de la telenovela argentina. Un repaso histórico no tan profundo, pero repaso al fin. Después les voy a contar quiénes están detrás de lo que creo yo que son los 5 grandes de la producción de telenovela argentina. Y después vamos a repasar los factores que llevaron a la telenovela argentina, nacional y popular a estar como está ahora. O sea, a punto de tocar el arpa, por ponerse el traje de madera. Bueno, se entendió. Dos cosas igual antes. Si les divierte, les recomiendo el video de Navaja Crimen en el cual hace un repaso histórico de las telenovelas argentinas del 90 hasta el 2020. No es que les estoy dando bibliografía, pero solo si les divierte. Y por supuesto, lo otro es que se pueden suscribir al canal de manera gratuita haciendo clic acá abajo donde dice suscribirse, que eso a mí me ayuda muchísimo. O también pueden volverse miembros del Club de las Misceláneas por un pequeño pago. Es muy chiquito nada más, haciendo clic donde dice unirse, y eso también a mí me ayuda muchísimo. Ahora sí, habiendo aclarado todo, empecemos el recorrido. Pasaron muchas cosas desde esa primera transmisión de televisión en la Argentina en 1951 hasta el boom exportador de formatos de productoras en los 90 y 2000. Al principio no había grandes producciones porque el negocio de la publicidad era chico y además no todos tenían televisor porque eran aparatos muy caros. Entonces había mucho enlatado yankee como El Llanero Solitario y Patrulla de Caminos, aunque el primer prototipo de telenovela nacional fue Teleteatro para la Hora del Té en 1956. De a poco la inversión creció, la tele se fue haciendo más masiva y empezaron los primeros éxitos, como La Familia Falcón en 1962, que dato se llamaba así porque el principal auspiciante de la telenovela era Ford Falcon, básicamente. En esa época surge el negocio de los grandes nombres detrás de las telenovelas, no de las productoras, sino de los nombres. La gente veía las tiras de Alberto Migré, Nicolás del Boca, Hugo Moser, Abel Santa Cruz. En los 60 y 70 ellos pensaban las historias, las producían y las dirigían. Básicamente eran como un pulpo, hacían todo. Recién en los 80 aparecen los primeros vestigios de lo que sería la explosión de las productoras. Por ejemplo, el zar Alejandro Romay arma su propia empresa con su hijo Omar para producir las telenovelas de Canal 9, como La Extraña Dama y Más Allá del Horizonte, que la mayoría nos la acordamos por Osvaldo Laporte en taparrabos con ese cuerpo tallado a mano, no nos hagamos los boludos. También estaba Sonotex de Carlos Ávila y Raúl Lecouna, que en esa época hicieron Celeste, Perla Negra, Muñeca Brava, hasta que Telefe les compró la compañía a fines de los 90. Pero la economía noventosa, con desregulación y convertibilidad, cambió por completo el panorama. Los grandes canales de aire se privatizaron, entonces ahí nacieron Canal 13, Telefe, y ellos empezaron a delegar la producción de las telenovelas en estas productoras independientes. De esta manera reducían el riesgo de hacer grandes inversiones para generar contenido. Por un lado, la convertibilidad permitió que estas productoras independientes invirtieran mucho en lo que era equipamiento. Y por el otro, la devaluación después de 2001 los posicionó como exportadores de latas y formatos. Así fue que en 2005 la Argentina se posicionó como el cuarto país en todo el mundo que más exportó contenido. En ese periodo de los 90 y principio de los 2000 es cuando nacen lo que yo considero que son los 5 grandes de la producción de la telenovela argentina, nacional y popular. En
1994, un joven actor que había formado parte de algunos éxitos de TV sufre un accidente de tránsito y se pasa todo un día en una comisaría. Esa experiencia lo lleva a imaginar cómo sería una ficción enfocada en el mundo criminal, de policías y ladrones. Y mejor aún, ¿qué pasa si el ladrón en cuestión se enamora de la policía? Y eso deriva en una serie de enredos, conflictos y muchas, pero muchas escenas de acción. Bueno, así fue como Adrián Suar fundó Polka Producciones en 1995, después de invertir unos cuantos miles de dólares para grabar el piloto de Poliladron. El nombre de la productora era un homenaje a su abuela, con la que él tenía un vínculo muy especial, y como socio tenía a Fernando Blanco, que venía más del mundo de la publicidad. Unos años después, el cabezón de Bolívar, que hace 6 años que venía manejando el éxito de Videomatch en Telefe, decide fundar su propia productora. Entonces, en 1996, Marcelo Hugo Tinelli crea Ideas del Sur junto a Claudio Villarroel, que en 1999 dejó la sociedad para asumir como gerente de Telefe. Cada uno jugaba en su pantano, porque Polka era como la productora fetiche de Canal 13, y ahí tenías Carola Cassini, Gasoleros, Campeones de la Vida, Soy Gitano. Y después Ideas del Sur venía con historias más familiares, como Buenos Vecinos, Los Roldán, Patito Feo. Ay, Javier, te olvidaste de Ocupas. Y sí, obvio que me olvidé porque no es una telenovela. Ocupas no es una telenovela, ¿eh? No me hagan calentar. Sigamos. En 2002 a la productora de Tinelli entró un joven de 29 años lleno de ideas que venía de vivir la mitad de su vida en los Estados Unidos. Ese chico era Sebastián Ortega, que en 2006 decidió independizarse y fundó Underground, con la que creó un montón de telenovelas súper exitosas. Tenemos La Lola, Graduados, Botineras, Educando a Nina, 100 días para enamorarse y muchas más. No, El Marginal tampoco es una telenovela. Respetemos los rangos, por favor. En el medio, para completar a los 5 grandes, tenemos a 2 históricos de la televisión argentina. Por un lado, Quique Estebanés, que con LC Acción Producciones hicieron las grandes novelas románticas del último tiempo, como Dulce Amor, Amor en Custodia, La Ley del Amor. Todo lo que diga amor es de ellos. Punto. La historia de Estebanés es increíble porque el tipo había laburado de cadete, de verdulero, de mecánico y había hecho algunas publicidades como actor. De golpe le surge la chance de producir algunas obras de teatro, una de esas obras deciden llevarla a la televisión y esa la rompió. Después armó todo un negocio alrededor de su familia, con su hijo Diego, que era parte de la productora, y Sol y Sebastián, que eran los actores. Del otro lado está el binomio ineludible de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, con Chiquititas, Floricienta, Casi Ángeles, etc. etcétera, etcétera. Gustavo se encargaba más del negocio con RG Entertainment, mientras que Cris con Cris Morena Group hacía la parte más artística. Ahora bien, todas estas productoras tuvieron un periodo de gran crecimiento, exportación, progreso, pero ahora el panorama es muy distinto. Por ejemplo, Yankelevich se enfocó más en el teatro, Cris Morena está más metida en su espacio de arte con Otro Mundo, mientras que Estebanés dice que ya no está más ahora en la televisión por decisión de él. Eso es lo que dice él. Después a Tinelli y a Suar los captó Grupo Clarín a lo largo del tiempo. A través de la empresa Artear, primero compró un 30% de Polka en 1998, un 50% más en 2008 y ahora tiene más del 90%. En cambio, lo de Idea fue distinto porque en 2005 Artear le compró una parte cuando Tinelli pasó de Canal 9 al 13. Y en 2016 Grupo Indaló de Cristóbal López se quedó con el 100% de Ideas y 2 años después la empresa entró en concurso preventivo con despidos, recortes, deudas, etc. El de Cristóbal López es un tema muy largo y no lo voy a abordar en este video porque si no, no termino más. Ahora Tinelli tiene una nueva productora que es La Flia Contenidos, que está en Chato, Jope y lo mismo de siempre, y con eso produce también sus propios programas. En cambio, Ortega siempre tuvo la idea de que Underground diera un salto internacional, siempre apuntó afuera. Y en agosto de 2019, NBC Universal compró la totalidad de la productora a través de su subsidiaria Telemundo. Ahora bien, la decisión de Polka de no tener proyectos ni este año ni el próximo es como que cristalizó una crisis que se venía cocinando hace tiempo. Porque Telefe no tuvo ninguna tira en 2023 y Canal 13 tuvo la de ATAP 2 que le fue mal y Buenos Chicos que tampoco tuvo el resultado que esperaban. ¿Cómo es que se llegó a esta crisis de la telenovela argentina? ¿Cómo es que pasamos del aguante la ficción carajo a no saber si es que va a haber al menos una tira diaria en tele este año? Bueno, estuve investigando algunos números y creo que tengo algunas respuestas y otras que también las podemos debatir.
Lo primero y lo más evidente es la irrupción de las plataformas, la guerra de las plataformas, en especial desde la llegada de Netflix en 2011. El encendido de la TV abierta viene cayendo todos los años, por lo menos desde 2017. Y según Ibope, la televisión abierta se lleva un 32% del share, mientras que YouTube, Netflix y otras plataformas ya tienen un 25% de participación. A ver, la televisión sigue siendo el epicentro del consumo en video de toda la humanidad, pero lo que cambió es el contenido. Más de la mitad de la gente ve YouTube en la televisión porque quiere verlo en mejor calidad, quiere prestarle más atención. A esto le sumamos lo que conté de la guerra de streaming, que ya tenés una cantidad de plataformas que no entendés cómo las vas a pagar con la tarjeta. Y las plataformas invierten mucho en contenido, pero no hacen tiras largas de 100, 200 o 300 episodios como las telenovelas. Ellos producen miniseries, unitarios, temporadas cortas de 10, como mucho 20 episodios, como ¡qué locos! Esto viene conectado con el punto 2, que es la caída de la inversión publicitaria en televisión, que ya lo hablamos en el video de la guerra de los canales de streaming, pero vale la pena repasarlo. Durante el primer semestre de 2023, la inversión publicitaria digital por primera vez superó a la de la televisión y se espera que para los próximos años esta brecha se siga ensanchando. Según un informe de Group M, la tasa anual de crecimiento compuesto de la inversión publicitaria mundial en televisión abierta es negativa. O sea, solamente va a ir cayendo todos los años hasta 2028. Menos inversión implica también menos ingresos para financiar megaproducciones. Porque filmar una tira diaria además no es barato. O sea, dicen que sale como por lo menos $40.000 por episodio. Y recién lo empezás a amortizar al episodio 50 o 60. Todo esto además si tenés suerte y el rating acompaña. Porque si le va mal, te la levantan antes y perdiste. O te pasa como Fanny la Fan, que en 2017 tuvo creo que solamente 13 episodios en televisión y después la terminaron como una serie web. Bueno, hay que decir que fueron adelantados a la época. ¿Cómo se resuelven estos problemas de costos? Bueno, usualmente las productoras apelan a las coproducciones con plataformas o con jugadores de renombre o más internacionales. Como por ejemplo Un gallo para Esculapio, que salía por Telefe, TNT y en Flow estaba completa antes de estrenarse. O también El encargado, que te pasaron 2 episodios en Canal 13 como para tentarte un poco y que vayas a verla a Star Plus. También cambió el modo de consumir, porque El Marginal, cuando estuvo en Canal 7 la primera temporada, le fue más o menos, y después cuando la subieron a Netflix la rompió. En cambio, los canales lo que hacen con el tema costos es apelar a las viejas y conocidas latas. Y cuando digo lata, no solo me refiero a las telenovelas turcas, brasileñas o coreanas, sino que también Los Simpson es una lata, El Zorro es una lata, El Chavo es una lata. En 2016, Telefe llegó a tener 9 horas diarias de latas, una guasada. Sin embargo, esto también te impide generar otros ingresos, como por ejemplo vender eso al exterior o también generar PNT o publicidad no tradicional. En su momento las productoras la rompían vendiendo estas historias al exterior. Por ejemplo, Poliladron se veía en Bulgaria, Verano del 98 en Grecia era Verano Eterno, o Patito Feo en Israel, no sé. Natalia Oreiro es una mega estrella en Rusia gracias a la industria cultural exportadora argentina. Pero aparentemente ese negocio se apagó un poco, no sé, capaz tuvo que ver con el tipo de cambio que no ayudaba mucho en el último tiempo. Y si a los grandes canales les costaba solventar las tiras diarias, imagínate a los que tienen menos presupuesto, a los más chicos. Por eso Canal 9 o América apostaron mucho por los programas en vivo, el famoso magazine de panelistas. En resumen, se dejaron de hacer tantas telenovelas porque son un producto caro, que con tantas pantallas disponibles es como que no tiene sentido. Y la gente quiere mirar de corrido una serie, 10 capítulos y ya, en vez de fumarse 300 episodios de una trama que va y viene. Pero todavía queda cierto público para ese producto, que consume las latas que a los canales les salen 2 mangos y si no la ve nadie, bueno, tampoco gastaste tanto. Y todo esto deriva en el último punto, y es que las productoras quedaron demasiado grandes para el negocio. En su momento Ideas del Sur y Polka tenían 300, 400 personas que laburaban todo el año fijo. Era la época dulce de mucha producción, exportación, tiradiario, unitario, pero después cambió el modelo de realización hacia un sistema más de proyectos. Así que tener equipos muy grandes, fijos durante todo el año se volvió muy caro, por eso empezaron a reducir un poco su plantilla. Todo esto parece que pinta un panorama desolador para lo que es la telenovela argentina, pero es mi deber dejar un halo de esperanza. Si tengo tu amor, tengo
esperanza. En 2019, la primera temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la verdad que tuvo un buen rendimiento. O sea, ya no existen los programas de 40 o 50 puntos de rating, no hay que pensarlo en esos números. Quizás ahora estamos todos como muy ansiosos, queremos todo rápido y ver 200 episodios de una telenovela nos parece como una barbaridad. Sin embargo, creo que todavía hay lugar para este tipo de contenido. Tal vez haya que afinar un poco el ojo con las historias, las temáticas, no sé, quizás volver a las bases de la clásica telenovela argentina. O tal vez no, y tratar de pensar de otra manera para tratar de conquistar a ese consumidor que la verdad consume un montón de contenido. Pero bueno, eso es trabajo de Suar Ortega, no mío. Pero para mí hay esperanza. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera también quieren apoyar a este canal, pueden mandarme un cafecito, va a estar en mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Les voy a dejar por acá los contenidos relacionados, como siempre, y nosotros nos vemos la próxima.